Muy buenos días, mis queridos alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Les doy la bienvenida nuevamente a sus clases virtuales. Quien te habla y te saluda es el profesor Juan Pablo, quien está a cargo del curso de lenguaje. El día de hoy vamos a ver un tema importante, ¿de acuerdo? Vamos a ver el verbo, netamente el verbo. Te recuerdo que este tema sobre el verbo es un tema amplio, por lo cual a partir de esta clase y las clases posteriores vamos a desglosarlo. Quiero decir que vamos a ver partes por partes, porque el verbo constituye algo general y vamos a centrarnos en cosas particulares durante todo el curso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. El día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver del verbo? Lo que vamos a ver del verbo son, ¿de acuerdo?, las desinencias, la raíz o el lexema. Pero primero vamos a definir lo que quiere decir el verbo. ¿Bien? Vamos por la definición. De seguro tú ya sabes lo que es un verbo, ¿no? Ya has estudiado qué es el verbo, pero tenemos que definirlo para que se pueda entender lo que vamos a hablar después. Entonces decimos lo siguiente. El verbo es una palabra que indica una acción, ¿de acuerdo? Vamos a quedarnos con este término porque normalmente es una acción, ¿de acuerdo? Entonces, significa acción, pero también puede significar un estado de ánimo. Como profesor, así es, también puede significar un estado de ánimo. Por ejemplo, estoy, del verbo estar, estoy triste, ¿no? Entonces, pero también puede significar un acontecimiento de la naturaleza. Un acontecimiento, por ejemplo, llovió ayer, es un verbo, ¿de acuerdo?, de la naturaleza, que no tiene, que carece de algunos tiempos verbales, que ya los vamos a ver después, ¿no? Entonces, el verbo, ¿de acuerdo?, es una palabra que significa acción, estado de ánimo o un acontecimiento de la naturaleza. ¿Qué más? Los verbos o el verbo, ¿de acuerdo?, son la clase de palabras que utilizamos para expresar lo siguiente, alumnos. Pregunta de examen. Los verbos son palabras que utilizamos para expresar acciones, estados y procesos. ¿De acuerdo? Acciones, estados y procesos. Entonces, la mayor parte de los verbos expresan una acción. ¿De acuerdo? Eso es lo que normalmente se sabe. ¿De acuerdo? Que es una acción. Entonces, la mayor parte de los verbos expresan una acción que realiza quién, pues el sujeto, ¿no? Quien las realiza. Puede ser tú, puede ser yo, ellos, etcétera, de acuerdo a las personas. Entonces, te está diciendo que no todo es una acción, sino la mayor parte. Podemos decir casi todos, ¿no? Hay una cierta parte que expresan, de acuerdo a lo que acabamos de decir, estados y procesos. Entonces, vamos a ver con un ejemplo. ¿Cuáles son los verbos que expresan una acción? Lo vamos a poner, ¿no? El perro ladraba mucho, ¿de acuerdo? Es el perro, que es el sujeto, que está realizando una acción, que es ladrar, ¿de acuerdo? Y también ahí hay un adverbio de cantidad, que dice mucho, ¿sí? Entonces, ladraba es el verbo, y ese verbo implica una acción, la acción de ladrar, ¿de acuerdo? ¿De quién? Del sujeto, que es el perro. ¿Qué más? Alberto cocina muy bien, ¿de acuerdo? Aquí ya vemos a una persona, que es el sujeto, que comete una acción, que está en presente, que es cocinar, ¿de acuerdo? En este caso, la oración está en presente y el verbo cocinar está en presente. Cocina, donde dice ahí, el Alberto cocina, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ese cocina, esa palabra, es un verbo que expresa una acción. ¿La acción de qué? De cocinar. ¿De quién? Del sujeto, que es Alberto. Ahora, también los verbos pueden expresar, como se dice, un cambio o un proceso, ¿de acuerdo? Esto es el resto, ¿de acuerdo? Se puede decir de los verbos que no expresan una acción, sino un cambio o proceso. Entonces tenemos, por ejemplo, los plátanos maduran enseguida, ¿de acuerdo? O sea, los plátanos aquí no están haciendo una acción, ¿de acuerdo?
una acción. Entonces, no es como por ejemplo, Alberto cocina, ¿no? Tú juegas, estás haciendo una acción. En este caso, es un proceso o es un cambio. Los plátanos maduran enseguida. Entonces, este verbo denota proceso o cambio, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Otro ejemplo nos dice, tus padres se pusieron muy contentos, ¿de acuerdo? Entonces, tus padres estaban tristes, pero se produce en ellos un cambio, ¿no? Entonces, este verbo aquí, que es un verbo compuesto, se pusieron, representa un cambio, ¿no? Entonces, habías traído 10 del examen, pero después sacaste los demás 20, entonces tus padres se pusieron contentos, ¿no? Ahora, también pueden expresar no solo una acción o un cambio, un proceso, sino también un estado. El estado en que se encuentra dicho sujeto, que puede ser cualquier persona, tú, yo, ellos, ellas, nosotros, etcétera, ¿no? Entonces, también esta parte del verbo pertenece, digamos, a un estado. Y es el siguiente. Por ejemplo, la cocina estaba averiada. Es un estado. El verbo estar representa un estado. La cocina estaba. No está cometiendo una acción. Tampoco está en cambio, sino es un estado. La cocina estaba averiada. En este caso, el verbo estar representa un estado. Por ejemplo, Luis sigue enfadado, ¿de acuerdo? No es que Luis comete esta acción de seguir, no. Tampoco es un cambio o un proceso, no. Está diciendo que Luis, el verbo seguir, aquí nos indica un estado. Sigue enfadado. ¿Cómo está? Está enfadado o sigue enfadado. La cocina estaba averiada, etc. ¿Eh? Ahora, vamos a ver qué dice la nota. Cuando queremos nombrar un verbo, utilizamos siempre el infinitivo, alumnos. ¿De acuerdo? Entonces, en los tiempos verbales, alumnos, existen tres formas del verbo, ¿no? Que son el infinitivo, que lo vamos a ver más adelante, detalladamente, pero te lo adelanto, ¿sí? Está el infinitivo, está el gerundio y está el participio, ¿de acuerdo? Estos modos del verbo, gerundio, participio y o infinitivo, ¿de acuerdo? Pero en este caso vamos a ver el infinitivo del verbo, ¿sí? De infinitivo. Entonces, cuando queremos nombrar un verbo en forma general, alumnos, que te quede claro, ¿ya? Vamos a nombrar siempre el infinitivo, ¿no? Todos los verbos que acaben en ar, er o ir, ¿de acuerdo? Son las formas del verbo infinitivo. Acuérdate bien. Si tú dices saltar, es un verbo que está en infinitivo. Si tú dices, por ejemplo, ladrar, como vemos aquí, ¿de acuerdo? Es un verbo en infinitivo. Si tú ves comer, que acaba en er, es un verbo en infinitivo. Seguir, partir, dormir, vivir, etcétera. Todos los verbos que acaben en ar, er, huir es un verbo en su forma, es un verbo en su forma natural que están en infinitivo. Acuérdate bien. Si yo te pongo en el examen, ¿no? Un ejemplo, te pongo en el examen, por ejemplo, vivir, ¿no? Me gusta mucho vivir en Arequipa. Ese verbo vivir, ¿en qué modo está? En infinitivo, así es, porque acaba en ir. Es un verbo en su forma natural, se puede decir. ¿Bien? Entonces ya sabemos que cuando nombramos los verbos, nombrar la acción del verbo, el estado o cambio o proceso, nombramos siempre el infinitivo. Ahora vamos con la raíz y desinencia. ¿De acuerdo? Vamos con la raíz y desinencia. Su mismo nombre nos dice raíz, ¿no? Raíz y desinencia vienen siendo lo mismo, ¿de acuerdo? Perdón, la raíz o el eczema. No, me equivoqué. Raíz y desinencia. La raíz es una cosa y la desinencia, digamos, es las partes que pueden variar. Entonces, la raíz es una cosa y la desinencia es otra cosa. Me estoy equivocando. A ver, vamos a ver aquí. El verbo, ¿de acuerdo? El verbo admite muchas formas distintas, ¿de acuerdo? Eso ya sabemos. El verbo tiene muchas formas, ¿sí? Que son el resultado de combinar dos partes importantes, ¿de acuerdo? Entonces, el verbo es la unión de dos partes, es lo que te está diciendo. El verbo, al admitir muchas formas distintas,
¿de acuerdo? Entonces, es el resultado de una combinación entre dos partes. Entonces, el verbo contiene dos partes. Una que es la raíz o lexema, es lo que me estaba equivocando. No sé por qué dije que son iguales, no son iguales. Raíz, ¿de acuerdo? Aquí, raíz o lexema vienen siendo lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la raíz o lexema? Contiene el significado del verbo. O sea, es la primera parte que tenemos que tomar de la palabra del verbo alumno, ¿de acuerdo? La primera parte, ahorita lo vamos a ver, un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos cantar, comer y tenemos partir, ¿no? Tres verbos, cantar, comer y partir, ¿de acuerdo? Uno acaba en ar, otro en er y otro en ir, ¿no? Entonces, el significado del verbo aquí es can, ¿no? Cantar. Esto es la raíz, ¿de acuerdo? Por ejemplo, comer, com viene siendo la raíz y partir, part, viene siendo la raíz. Por ejemplo, aquí, ¿no? La raíz. Entonces, raíz o lexema. Ahora, fíjate bien lo que dice la nota. La raíz, ¿cómo se obtiene? La raíz se obtiene quitando al infinitivo. ¿Qué es el infinitivo? ¿De acuerdo? Todos los verbos en su forma natural, los que acaban en ar, er o ir. ¿De acuerdo? Cantar, bailar, cenar, comer, dormir, etc. Eso es el infinitivo. Y te está diciendo que esa raíz se obtiene quitando al infinitivo, al verbo, la terminación ar, er o ir. Tenemos que quitarle ar. Esto de aquí le quitamos, ¿no? Le quitamos aquí. Y la raíz o lexema sería can. A comer le quitamos esto y la raíz sería com. Lo vamos a ver aquí con otro ejemplo. Por ejemplo, volar, beber y salir. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la raíz de volar? ¿Cómo sabemos cuál es la raíz o lexema de volar? Tenemos que quitarle al infinitivo, que es volar es el infinitivo, le quitamos la terminación dependiendo si acaba en ar, er o ir. En este caso le quitamos ar. Si le quitamos ar, ¿de acuerdo? Le quitamos, lo anulamos, la, la raíz o lexema sería vol, del verbo volar. Lo mismo, de beber, el verbo beber, ¿cómo sabemos su raíz o lexema? ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos? ¿Por qué? Porque le quitamos la terminación er. Esto aquí lo anulamos y sería beb. Sería su raíz. ¿De qué verbo? Del verbo beber. Y salir lo mismo. Anulamos o quitamos la terminación ir. ¿De acuerdo? Y lo que nos queda al principio es la raíz. Sería sal. Del verbo salir, su lexema. O raíz sería sal, ¿no? Raíz o lexema. La primera parte. Simplemente le quitamos la terminación ar, er o ir a los infinitivos y el resultado será la raíz o lexema. ¿Bien? Las desinencias, ahora, las desinencias, que es distinto esto de aquí. Las desinencias, ¿bien? Son las terminaciones, fíjate bien, son las terminaciones que se añaden a una misma raíz. Recuerda que la raíz es una sola y no cambia, ¿de acuerdo? La raíz es una sola y no cambia. Y a esa raíz se le van a añadir ciertas terminaciones, ¿de acuerdo? A la misma raíz para obtener las distintas formas de un verbo. Por ejemplo, fíjate, del verbo cantar, ¿de acuerdo? Vamos a ver del verbo cantar. Aquí lo vamos a ver. Fíjate bien. Si yo pongo aquí eh, cantar, aquí, fíjate, aquí al costado. No vamos a ver. El verbo cantar, ¿ya? Entonces yo tengo aquí el verbo cantar. Ahí está, no cantar. Cantar, ¿de acuerdo? ¿Cómo obtengo la raíz de esto? ¿De acuerdo? Simplemente le quito esta terminación ar, ¿de acuerdo? Le quito esta terminación ar. Borro aquí y borro aquí. Me queda cant, ¿de acuerdo? Pero por otro lado está cantar, ¿no? Vamos a ponerle aquí lejos. Cantar. Esto es la, acuérdate, raíz. Esto es la raíz. Cant, ¿de acuerdo? Te está diciendo que las desinencias, ¿de acuerdo? Son terminaciones. A esta raíz les vamos a añadir ciertas terminaciones.
¿de acuerdo? Para obtener distintas formas de un verbo. En este caso, alumnos, fíjate bien, yo canto. Esto es una raíz, ¿de acuerdo? Y esto que está aquí es el tiempo verbal en presente, que puede cambiar. Por ejemplo, yo canto, puedo decir, o dije, ellos cantaban. Fíjate, esta desinencia cambió. Aban, ahora la desinencia aquí es aban. Y aquí la desinencia es harán, porque está en futuro. Ellos cantarán. Entonces, fíjate bien, la raíz no cambia. ¿Qué es lo que cambia? Las desinencias. ¿Para qué? ¿Por qué cambian las desinencias? Te preguntarás, profesor. Para obtener, fíjate bien, para obtener las distintas formas de un verbo. Recuerda que no todos los tiempos se dicen, perdón, no todos los verbos se dicen en el mismo tiempo. No es lo mismo decir yo canto, que está en presente, a yo canté, que está en pasado. ¿De acuerdo? Vamos aquí. Por ejemplo, yo canto. Vamos a poner aquí. La raíz de cantar es cant. Pero le puedo añadir yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, ellos cantan, por ejemplo, ¿no? Cantan, algo así. Entonces, fíjate, todos estos de aquí cambian. ¿De acuerdo? Todo este grupo se llama como desinencia, ¿de acuerdo? Mientras que esto es la raíz. ¿Te das cuenta que la raíz no cambia? Solo cambian las desinencias para obtener las distintas formas y tiempos de un verbo. Entonces ya sabemos las partes finales, ¿de acuerdo? La raíz se le añaden distintas desinencias, ¿no? ¿Cuál es la nota? Las desinencias, vamos a borrar esto aquí. Las desinencias, se ve feo, vamos a borrarlo aquí. ¿Ya? Dice, aportan informaciones adicionales. ¿De acuerdo? Adicionales. ¿Sobre quién? Sobre el verbo. ¿Sí? Sobre el verbo. La persona, ¿cuáles son esas informaciones adicionales? Adicionales, pues es la persona, puede ser tú, yo, él, ¿de acuerdo? El número puede ser el singular o el plural y el tiempo, que es pasado, presente o futuro, en el que se sitúa la acción, el modo y el aspecto. Bien, continuamos. La conjugación verbal. Ahora, las conjugaciones. Esto es lo más fácil del mundo, ¿de acuerdo? Esta conjugación es lo más fácil, no te preocupes. La conjugación verbal es el conjunto de todas las formas de un verbo. El conjunto. ¿De acuerdo? Recuerda que el verbo tiene 3 conjugaciones. Ahorita lo vamos a ver. Pero es el conjunto de todas las formas. Entonces, la conjugación dice es el resultado de combinar la raíz de un verbo que no cambia con todas las desinencias que puede llevar. ¿De acuerdo? Las desinencias nos aportan informaciones sobre el tiempo, la persona, el aspecto, el modo, etcétera. ¿De quién? Del verbo. Bien. Entonces, las conjugaciones en español son 3, ¿de acuerdo? Hay 3, que están la primera conjugación, la segunda conjugación y la tercera conjugación. Esto es lo más sencillo, alumnos, ¿de acuerdo? En esto no hay problema, ¿de acuerdo? El problema está después en aprenderse los tiempos verbales, ya lo vamos a ver más adelante. Primera conjugación, pertenecen todos los verbos cuyo infinitivo, alumnos, ¿qué es el infinitivo? ¿De acuerdo? En su forma natural, ¿no? Cantar, comer, salir, dormir, etc. Dice, primera conjugación, pertenecen todos los verbos cuyo infinitivo termina en ar. Todos los verbos que acaban en ar pertenecen a la primera conjugación. Saltar, ¿de acuerdo? Opinar, tardar, exagerar, pintar, etc. Segunda conjugación, todos los verbos cuyo infinitivo terminan en er, ¿de acuerdo? En er. Entonces, por ejemplo, ¿no? Coser, comer, retroceder, remover, vencer, etc. Y la tercera conjugación pertenecen todos los verbos cuyo infinitivo termina en ir. Vivir, admitir, consentir, partir, sentir, ¿de acuerdo? Existir, etc. Entonces, recuerda, primera conjugación termina en ar. Segunda conjugación, los verbos terminan en er. Y tercera conjugación, los verbos terminan en ir. Es lo más sencillo y lo más fácil. Bien, eso sería todo hasta el día de hoy, alumnos.
Y vamos a ver lo siguiente, que es la tarea, que eso me interesa. Primero, 3 oraciones señalando la raíz del verbo. En una oración tiene que haber un verbo. Yo juego, por ejemplo, yo juego todos los días, ¿no? Juego tiene una raíz y tienes que señalar cuál es la raíz. ¿De acuerdo? Son 3 oraciones. Después, 2, realiza 3 oraciones señalando las desinencias del verbo, el cual has puesto en el ejemplo. Vas a señalar la desinencia, o encierras o subrayes solo la desinencia. Después, 5 oraciones utilizando verbos en la primera conjugación, lo acabamos de ver. La 4, 5 oraciones realizando o utilizando los verbos en la segunda conjugación y 5 oraciones utilizando verbos en la tercera conjugación. Entonces, si nosotros sumamos todos, aquí hay 15 más 3, 21 oraciones. Sencillos, alumnos. Tienes que señalar. Mientras más practicas, más aprendemos. Eso sería todo hasta el día de hoy. Que tengas un excelente día.